Hola Laura, Hola Edgar. ¿cómo están todos? Bueno, Bien. lo logramos. Nosotros muy contentos, sí, Sí, ha sido este podcast se ha hecho de rogar, pero esta grabación por diversos detalles allí personales, pero lo logramos. Al final estamos contentos, estoy muy contento porque lo logramos solventar y estamos sentaditos aquí conversando. Además de esto que nos gusta hablar, principalmente a ti y a mí. sí. Y estaba hoy pensando en que estoy cumpliendo 6 meses acá y estoy a 2 semanas de cumplir un año fuera de mi país como emigrante, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, Son sí, como esas fechas que, quieras o no, marcan como un sí, sí, parteaguas, ¿no? Que dirían sí, en México. totalmente. Fíjate, yo nunca pensé en emigrar, nunca. O sea, si te soy sincero, eh, No estaba para nada en tus proyecciones de no, vida. no, de hecho, yo empecé a formar familia por allá como en 2015. En 2016 nació Eva, que es mi hija mayor. Y yo siempre quise o aposté por hacer cosas dentro de mi país y aguantar y resistir al máximo. Pero hubo un momento donde dije, no, no puedo. Hubo varias cosas, varios eventos. Y uno de esos eventos, no sé si tú te vas a enterar, hubo en Venezuela una vez que se fue la luz, 4 días, cinco Sí, sí, lo días. he oído hablar. De hecho, lo llamáis siempre de una manera que no recuerdo, El pero apagón. el apagón, eso El es. apagón. En esa época, en eso del apagón, creo que lo dije en un capítulo anterior, yo estaba escribiendo un guión por encargo, que es un guión que tengo actualmente en postproducción, que es de ciencia ficción, y donde pasa un apagón porque además además fue la última vez que esa computadora que yo tenía funcionaba sin conectarse, o sea, la carga estaba llena y funcionaba sin necesidad de estar conectada. Después del Sí. apagón nunca más funcionó de esa manera, es decir que Que algo las algo subidas y bajas sí. de... Bueno, ahora tienes una que también te funciona bien. Sí, 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 y con la que además editamos este podcast y que ha sido una maravilla. Pero ese momento, a partir de ese momento, yo empecé a pensarlo, después de tener 5 años como profesional, en tener 2 películas, tener una en postproducción en ese momento, una tercera, haber comenzado a trabajar en la distribución, en la comercialización de cine, pero el apagón fue algo que a mucha gente le afectó. De hecho, fue una de las cosas que dolarizó el país. Venezuela se manejaba con un dólar paralelo y con una moneda oficial, pero realmente todo era el dólar. Y a partir de ese momento empezó a salir la moneda a la gente a pagar una entrada de cine o a pagar el pasaje o a pagar en un restaurante con los dólares. Vamos a contar, porque a mí eso es algo que siempre me ha llamado mucha atención. Obviamente, los latinos que me estáis escuchando, la mayoría no os hace falta esto, pero yo creo que a mucha gente española eso sí le choca. O sea, porque nosotros tenemos como una mentalidad de nuestra moneda, no hace falta fijarte en una moneda extranjera como referencia, que es algo que yo aprendí en Argentina, que la gente ahorra en dólares Ujú. a pesar de tener los pesos e independientemente de cómo esté el peso, ¿no? Porque es como una seguridad de que esa moneda va a permanecer firme a los Estable. estables, eso es, a los cambios o las situaciones. Sí. Y entonces es necesario para tener cierta estabilidad, obviamente quien puede, ¿no? Ahorra en dólares para poder hacer inversiones y de hecho, ya te digo, de Venezuela conozco menos, pero me imagino que será similar. Las grandes propiedades, la gente de verdad de dinero alquila en dólares, o sea, se mueve en dólares porque es la forma de tener estabilidad y una cierta seguridad. O sea, en ciertos ámbitos de élite es el dólar el que funciona. Entonces realmente hay dos monedas o a veces hasta tres en funcionamiento y en función de eso la economía va, ya os digo, para los españoles ese concepto nos cuesta, o los europeos en general, los que no conocemos esa realidad, porque obviamente habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga, pues obviamente sabemos de lo que estás hablando, pero muchas veces no se conoce, ¿no? No. Y creo que eso es interesante y supongo que después del apagón lo que pasaría es que se devaluó mucho la moneda. No, lo que pasó fue que como allí se cayó
el concepto de la moneda local, del bolívar. Y creo que allí es donde comienza la segunda ola más grande de gente que empezó a irse de migración. Porque la moneda venezolana la han reformulado. ¿Cuál es el nombre que ellos les dan? Hay un nombre particular. La reconversión. La han reconvertido por lo menos unas 7 veces. O sea, quitándole ceros, cambiando nuevos billetes, saliendo nuevos ¿Y eso billetes. fortalecía la economía o todo lo contrario? Eso mantenía una idea de una estabilidad para ellos. Existía lo que era el dólar oficial y el dólar paralelo. Entonces, en el oficial, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo concreto, de algo que comprabas, por ejemplo. Una entrada de cine, que es una cosa donde yo me muevo. Mi primera película de una comedia romántica que vendió 120.000 entradas. En el momento en que esa película vendió esas 120.000 entradas, el valor de la entrada de cine equivalía a $10 oficiales. Pero lo que realmente le entró a la productora por esa película era como si la entrada valiera realmente $1. O sea, la diferencia era 10-1. Decían que la entrada valía $10 oficiales, pero el dólar realmente costaba mucho más en la calle y eso hacía que el dinero valía $1, no nada más. Era como para apoyar con ayudas y demás. Sí, fue además un círculo perverso que funcionó para que mucha gente también se lucrara de eso y hiciera negocios obviamente con esa dinámica, hiciera negocios con lo de los dólares, sí, con comprar y vender dólares. O sea, te podías hacer. Yo conocí gente que estaba en mi época de saliendo estudiando cine, saliendo de mi primera carrera, me puse a estudiar cine y trabajaba en una oficina, en una biblioteca, y la parte administrativa había un señor que estaba en un cubículo allá que de pronto dejó de trabajar. Y la siguiente vez que lo vi, 2 años después, vivía en un penthouse, en un edificio donde yo iba a trabajar. Se había comprado. Penthouse es una casa de lujo, ¿no? Una casa de lujo, una casa grande de 2 pisos, el último edificio, el último apartamento de un edificio. Un ático que decimos como, aquí. Ajá, allá le dicen un penthouse. Entonces, vivía allí con un carro, o sea era otra persona. La persona que yo conocí en un cubículo, en una esquina, que yo sabía que hacía todo este tema con el cambio y con los dólares. 2 años después era una persona distinta, en un gimnasio, no trabajaba, trabajaba solamente de eso, ¿no? O sea, mucha gente a veces hizo. Las crisis dicen que son oportunidades, bueno. Sí, y bueno, pero eso le hizo un daño a la economía del país, que además sumaba al daño que las mismas políticas públicas le estaban haciendo. Claro, pero es que imagínate cuánto tiempo duró el apagón. 5 días. En toda Caracas. En todo el país. En todo el país. Uh-huh. O sea, 5 días sin luz. En todo el país. Un país entero. No había televisión, no había radio. La gente se iba a comprar. No había puntos, lo que acá le llaman, ¿cómo le llaman al punto de venta donde pasa la tarjeta? Sí. Allá le decimos punto de venta, aquí tiene otro nombre, que debe ser el nombre además correcto. Y la gente obviamente al no poder pagar eso, pues los ahorros que tenían en dólares empezaron a sacarlo. Y ahí empezó a moverse el dólar en la calle. Y a mí, yo tuve una emergencia médica, me empecé a sentir muy, muy mal al segundo día del apagón. Y yo pensaba que era una crisis, una apendicitis, ¿sabes? Que tenía una emergencia. Fui a varios, tenía cerca, de hecho, en el mismo edificio donde vivía, abajo había una clínica y 2 cuadras habían 3 clínicas más. Todas estaban cerradas porque no había luz. Y conseguí una sola abierta. Mi esposa estaba buscando agua en ese momento porque no había ni agua, ¿sabes? Era una cosa claro, muy extrema y había un lugar donde había que buscar agua y yo me quedé con la niña, con Eva, en ese momento, Eva de 3 años. ¿Puedes contarnos un poquito, o sea, alguno de esos días, o sea, rememorar así un poco las cosas más impactantes? Porque yo creo que por más que nos lo imaginemos, ¿no? Es como... Bueno, una de las cosas impactantes que yo recuerdo es haber visto fotos de gente en una autopista, carros detenidos en la autopista, tratando de conseguir señal, porque en una autopista principal de Caracas, supuestamente allí, como que estaban las antenas repetidoras, y entonces la gente podía conectarse y escribirle a la gente que tenía afuera, porque de resto no tenías los teléfonos estaban muertos, no tenías cómo llamar, nada. Entonces, claro, porque tampoco podías cargar el teléfono.
No podías cargarlo, exacto, tengo que cargarlo en el carro. Es una distopía total. Total. Y yo... Como el sueño de la criada se llama. Sí, exacto, los cuentos, ¿no? Sí. Los cuentos de la criada, sí. Es una distopía, pero vivida en la realidad. Y yo vivía en un edificio donde abajo estaba una clínica que no me podía atender porque estaba cerrada, no tenían cómo prestar el servicio. Me tocó caminar con mi dolencia pensando que tenía una crisis, una emergencia con apendicitis y con una niña pequeña de 3 años. Yo bajé 7 pisos caminando, me puse a caminar a buscar el lugar donde me pudiesen atender. Conseguí una de las 3 que estaban alrededor abiertas y cuando llego, la persona me dice... Puedes pasar, claro, te vamos a atender si es una emergencia, si es apendicitis, vamos a chequearte, pero la niña la tienes que dejar en la puerta. Y yo dije, pero ¿cómo dejo la niña en la puerta? ¿Y cómo llamo a mi esposa que ni siquiera teníamos cómo llamarnos? Yo en ese momento dije, esto no puede estar pasando. Lucía estaba trabajando, claro. Lucía estaba buscando, no podía trabajar, estaba buscando agua, porque no había al no haber luz tampoco había agua, bueno, era una cosa, y había un lugar donde... La gente hacía una cola, llenaba unos baldes. Me está poniendo los pelos de punta, o sea, una distopía. Era una cosa terrible. No me extraña que a partir de ahí empezara como la gran... La gran ola de... Estas, sí, de migración totalmente. Porque y yo lo empecé a pensar, que nunca lo había pensado, cuando mi hija me dice, papá, pero vamos a mi médico, a su pediatra. Niña de 3 años, no tenía ni idea. Yo le digo, no, mi amor, tranquila, eso no va a pasar. No, yo aguanté 24 horas más ese dolor hasta que un amigo periodista se pudo conectar conmigo. Sí, pudimos hablar, me escribió, empezaron como a llegar, a veces llegaban una vez al día mensajes, 5 minutos. Y en esos 5 minutos logré resolver... Porque conectaban a lo mejor 5 minutos al día a la luz. No era la luz, era el teléfono. Sí. Porque entonces uno lo mantenía apagado para que claro. No se descargara, lo prendía. Y en ese momento esperar una media hora a ver si llegaba la señal. Y llegó un mensaje de un amigo preguntando por mí. Yo le dije lo que me estaba pasando y me dijo... Déjame hablar con un amigo que vive cerca de ti, que te busque en su camioneta y te lleven a donde otro amigo nuestro en común, que su papá es un médico internista, para que te revisen, porque cómo vas a estar 24 horas y si es una apendicitis te vas a morir. Y bueno, hizo así, tal cual. Contactó a este amigo, llegó a mi casa en su camioneta, me buscó y me llevó a casa del otro amigo que tenía. La antigua, Edgar, estoy aquí. Sí, no, yo desde la ventana veía, estaba pendiente de ya, pero quiero decir que no podías ni tocar el timbre. Nada. Es que es como... Bueno, entonces toda... De ciencia ficción, como tu película. Sí, bueno, por eso un poco la película tiene algo de eso, ¿no? Lo del apagón, porque es vivido lo que es estar... Claro, era un poco hacer un guión viviéndolo en tus propios carnes, ¿no? Y de ahí, de ese sentimiento sí. de incertidumbre al final... Sacar y escribir cosas, porque entonces era prender la computadora, escribir lo más que podía. Yo escribía de a 5, de a 10 páginas, como loco escribía, porque además era un encargo, era trabajo lo que estaba haciendo y tenía una fecha a tope para hacerlo. Y apagaba la computadora, o sea, la cerraba para que no se le gastara la batería. Qué interesante. Qué interesante y qué duro, Sí, bueno, me chequearon y me dijo, no, esto que tienes es que hiciste algún movimiento, alguna fuerza, es el inicio de una hernia inguinal, que puede ser grave. Si la hernia se presiona, tendrías que operarte, la tienes que operar. Un año después, o sea, mi intención era operármela un mes después, pero tardé 1 año y 2 meses para operarme esa hernia. Estuvo molestándome por 1 año, no tanto como el primer día, porque bueno, me mandaron unos medicamentos, me mandó una dieta, porque tenía que cumplir, no hacer mucha fuerza, y además tenía una niña que ameritaba que la cargara, entonces era complicado no hacer fuerza. Y yo empecé a ver que decía, no, pero no puede ser que yo no pueda ir y operarme de esto, que además me puede matar si se presiona la hernia, es mortal. Pues mira, yo tengo una, no le hago mucho caso, es verdad que la tengo muy pequeñita. ¿Inguinal? Sí. Sí. Pero a mí me molestaba muchísimo. A mí no me molesta, por suerte, de momento. Sí. De hecho, le da mucho más a las mujeres que a los hombres. Y es más peligrosa en los hombres, ciertamente. Y yo, bueno, cuando finalmente me operé, que además también fue horrible operarme, porque un gasto extra, todas esas cosas que yo podía utilizar ese dinero para la vida en general, tenía que gastarla en una operación. Bueno, eso que dices también, ¿no? Porque aquí tenemos muchas deficiencias, yo no digo que no en la sanidad, siempre se puede mejorar y hay espera y nos parece que no llega. Sí. Y hay muchas cosas que fallan. Pues yo acabo de vivirlo hace poquito con una amiga mía que falleció y es muy duro, pero aún así tenemos que ser conscientes
del tesoro que tenemos con la sanidad pública, no tener que preocuparnos de tener el dinero para. Sí, es así. Yo, una de las experiencias que en ese sentido más me impactó fue cuando estuve en Chile, que me hice el esguince en mi muñeca derecha, que es la mano que más muevo, y siempre cuento lo mismo. Cuando llegué al hospital, aquello parecía un supermercado con los precios de los alimentos. Una ecografía tanto, una radiografía tanto, en la puerta lleno de cartelitos, y yo decía, madre mía, qué mercantilización de la salud. Yo que no estoy acostumbrada. De hecho, yo venía con mi seguro y no me obligaron a pagar. Luego el seguro lo tuvo que reclamar después de estar yo pagando un seguro en el extranjero, porque si no, no me dejaban ni pasar. O sea, te puedes estar muriendo y si no pones la tarjeta por delante, claro, te puedes morir, ¿no? Y los que no estamos acostumbrados a eso, era como un impacto brutal. Sí, muy duro. O sea, es otro concepto totalmente. Yo siempre lo cuento, que aquí, cuando tú eres extranjero y vienes, por ejemplo, una amiga mía que sí tenía ella los papeles, pero sus padres vinieron de visita de Argentina, su madre se puso enferma, tuvo que atender al hospital, y a ella de momento la atendieron. Luego tuvo que pagar lo que tuvo que pagar el Estado argentino o ella, pero de entrada te atienden, luego ya veremos. Y para mí esta es la gran diferencia, ¿no? Sí. De hecho, amigas mías venezolanas también me contaban que cuando llegaron aquí era como iban al mostrador, no, pero ¿dónde tengo que pagar? No pagar nada, pase. Sí, yo esas cosas, fíjate, a mí me pasó estando, después de Venezuela, viví una temporada en Francia, unos meses en Francia antes de estar acá en España. Y en Francia, la niña pequeña, mi hija pequeña, se enfermó, le dio bronquitis, el frío le pegó, le afectó mucho, y le repitió estando en España, y ese es el ejemplo. Qué raro, bueno. Sí, ella que es muy pequeña y es muy frágil con esos temas del frío y de la tos y los bronquios. En Francia, nosotros tratamos por 5 meses de meter los papeles para poder recibir la tarjeta sanitaria y poder optar por, ¿sabes?, por la salud, que es pública también allá, ¿no? Pero como no lo teníamos que pagar. Entonces, para que la niña, pagarle el medicamento, la cita, todo eso era todo pago. Y altísimos los precios. Unos precios, obviamente, mucho más altos que los de Venezuela. Y a mí eso me afectó. En cambio, cuando llegamos acá, las niñas son españolas, mi esposa es española. Eso iba a decir justo yo. A la semana, hasta yo tenía mi tarjeta sanitaria, hasta yo he podido pedir citas de cosas que traigo desde Venezuela, podérmelas chequear, revisar, ver que todo esté bien o cómo van, o si tengo que operarme. Y la niña se ha enfermado nuevamente por estos cambios de clima, con neumonía, con bronquitis, y toda la atención ha sido inmediata, de buscarte incluso una ambulancia en la casa y llevarla, o de estar un día en unas instalaciones que esas cosas uno las adolece mucho. Venezuela tenía una idea o tuvo un momento, un par de años, donde al parecer funcionaba el sistema de salud, pero todo eso, con este tema del dólar y de la economía y todo lo que ha pasado políticamente y socialmente en el país, se degradó a niveles terrible. O sea, yo llegué a ir con una sobrina a un hospital público y era una cosa que se caía a pedazos. Sí, vamos a hablar, vamos a aprovechar a invitar, ¿no?, a nuestros seguidores o seguidentes, como dice Ana María Simón, que me gusta mucho en su podcast, ¿no? Creo que podemos invitarlos a ver la película. Si estáis en Venezuela, cuando la estrenen, él lo dirá, la de Resolver, se llama en Venezuela. Resolver en Venezuela, va a estar en filming en marzo. Eso en España, sí. En España. Filming en España y en Venezuela. Y en Venezuela en cines en marzo también. En cines en marzo. O sea, no os la perdáis porque es, bueno, a mí, que la mirada como extranjera de cómo cuenta la realidad cotidiana de esa Venezuela que resuelve, que me encanta esa palabra, yo ahora la utilizo para mí también, es decir, cómo... Sí, cómo logra salir de los baches. Salir adelante, dentro de la nada siempre hay algo que brota, ¿no? Es lo que a mí me deja esa película de sensación, y cómo la gente sabe, que creo que eso es muy del espíritu de Venezuela, sabe sacar la alegría
de todas partes para siempre seguir, ¿no? Y de ahí viene el resolver. Sí. El no sí. quedar separado. Pero a veces llega a extremos risibles que a mí, debo además mencionarlo porque es el punto final de quiebre, que puede ser una cosa muy pequeña, pero yo haciendo la retrospectiva me doy cuenta que es allí donde yo dije, ok, no puedo yo estar más acá, no puedo yo exponer a las niñas más a esto. Mira, a mí pasó, fui al subterráneo, al metro, un día. El metro tiene muchas carencias y llegó a ser gratuito prácticamente. Tú pasabas y agarrabas tu metro. Volvieron a bloquear los torniquetes y a que tenías que comprar una tarjeta y pagar la tarjeta para poder entrar. No hay ningún problema. Yo pago Claro. mi tarjeta, compro mi tarjeta. Cuando la tarjeta se acababa, podías recargar en el lugar, pues en la caseta, en la entrada o en unas máquinas. Las máquinas dejaban de funcionar rápidamente. Fui un día, andaba con las dos niñas, además, una caminando y la otra en brazos. Y me dice, llego al lugar para recargar mi tarjeta y la persona me dice, no, es que no hay sistema para recargarte. Ok, entonces, ¿qué hago? Te pago lo que cuesta el pasaje y puedo pasar. No, espera ahí afuera y espera que venga gente que tenga la tarjeta y le pagas porque yo no te puedo recibir el efectivo. Entonces tenía que ser, es como si estuvieses pidiendo una limosna en la entrada del torniquete a personas que trajeran tarjeta, que tuviese Era como pasaje. más fácil, mira, déjame pasar y acabamos. Claro, pero no, me dije, no te puedo dejar pasar, tienes que, mejor que pase alguien la tarjeta por ti, tú le pagas a esa persona porque yo no te puedo recibir el dinero. Y yo dije, o sea, me estás mandando a resolver eso, que es realmente un problema Es un tuyo. buen concepto de resolver. Entonces sí. es risible, es absurdo resolver en ese nivel. Yo dije, me fui, recuerdo, porque además tenía que ir a 2 estaciones, o sea, caminar 20 minutos, un viaje que podía hacer en 4 minutos en metro, tenía que caminar 20 minutos. Dije, por no caminar los 20 minutos me voy a ir en el metro. Pues decidí caminar con toda la molestia del mundo y ahí yo dije, nada, yo no puedo exponer a las niñas el solazo, andar con la calle, ¿sabes? Las dos niñas pequeñas, cruzar las calles, toda la cosa. Yo decía, no lo necesitan ellas y no lo necesito yo, pasar esta rabia de ponerme, imagínate, a casar y decirle, señor, yo le pago 10 bolívares y usted pasa la Sí, tarjeta. es como las pequeñas cosas de la calidad de vida al final, ¿no? Claro. Entonces, allí fue un punto de quiebre que yo dije, no es necesario. Y resolver está bien, es bueno cuando uno resuelve, por supuesto. Pero no cuando tienes que resolver además cosas de otros, como te repito. Eso es un error de ellos. Si era un error de ellos, ¿cómo me van a poner a mí a resolver? Pues ábreme la puerta o cóbrame el efectivo. ¿Cómo que no aceptas el efectivo? Si no te estoy pagando en dólares, si te estoy pagando en bolívares. Entonces era increíble. Esas han sido cosas de esas que yo te digo surrealistas. Yo creo que esto nos tiene que servir, obvio que siempre hay cosas que mejorar y no digo que no nos vamos a quejar, pero sí que nos tiene que servir como en perspectiva a los españoles, alicantinos en este caso, para ser capaces de sí valorar ciertas cosas que aunque no funcionan todo lo bien que nos gustaría, como te decía, pero funcionan. Claro. Y hace que todo vaya rodando, yo quede algo de rodarse, ¿no? Creo que es algo interesante. También es cierto que creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo, como hemos hablado tú y yo alguna vez, de insertar socialmente y no integrar, que son cosas diferentes al inmigrante. Porque cuando tú estás integrando, lo estás obligando a que se acomode a lo que tú quieres que haga, mientras que si tú lo estás insertando socialmente es que él sea como quiera ser dentro de las normas de otra sociedad, obviamente, pero siendo el mismo, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Tenemos en una asociación que obvio no vamos a decir cuál es, ¿no? Cuando Lucía, tu mujer, fue a hacer una entrevista y demás, y le dijeron que para poder trabajar ahí tenía que tener un acento más parecido al de aquí, porque claro, si no la gente no se le iba a acercar. Y a mí me sentó como un tiro. De hecho, ahora cuando los veo, los evito porque me parece un componente de racismo y xenofobia disfrazado de lo que quieras, sí, pero no deja de ser, ¿no? Y creo que necesitamos un poquito
más de apertura en ese sentido, y es una realidad que está pasando, Sí. como, pues eso. No, y además pasa, te asusté. Sí. Mira, además pasa en otros niveles y en otros... Que ha sido como que he dicho, ¿no? Sí, claro, porque me haces la mención y recuerdo tanta crítica y tanta señalamiento al respecto de muchos actores de latinoamericanos y de mi país, por supuesto, que son los que conozco, cuando iban a otros mercados como el colombiano o el mexicano, y en ambos les pedían que hablaran con el acento de esos países. Y decían, no, tenemos que hablar, o sea, para que puedas entrar tienes que cambiar tu acento. Y obviamente los actores lo hacían, pero había otros que les parecía como, pero ¿por qué? Si yo soy, o sea, te gusta lo que hago como actor, pero ¿por qué me vas a cambiar la manera de hablar? Tengo que hablar con el acento, y tú los veías, y ves ahora muchos actores que hicieron carrera venezolanos en México, tipo tú que sigues la telenovela, Gabriela Spanik, Marjorie de Sousa, actrices, que se adaptaron y que hoy en día cuando la escuchas hablar no hablan venezolana, ellas hablan con el acento Sí, mexicano. de hecho, Gabriela Spanik fue una de las que a mí me sorprendió hace como un mes o así que me enteré, para que lo sepáis, la que hizo La Usurpadora, que ha hecho Sí, los que ven varias telenovelas, que conocidas, sí, sí. es una mítica protagonista Sí. de telenovelas mexicanas. Pues a mí me sorprendió cuando me dijeron que eran venezolanas, dije, Sí, yo tengo un amigo argentino que me dijo exactamente lo mismo, me dijo, ella no es mexicana. Y yo le digo, no, Gabriela Spanik es del llano, además, ya, más pero venezolana. con todo el respeto hacia tu amigo argentino que me pase a mí, me parece muy grave Claro. con la expertise que tengo en el tema. Entonces, digo, sí, eso va pasando. Es verdad que en Televisa hay una escuela que se llama CEA, que es de formación a actores, y lo primero que hacen es ayudarlos a adaptar el acento si quieres entrar Sí. a trabajar en Televisa. La actriz Yolanda, ahora me saldrá el apellido, que ha sido actriz de telenovelas y fue una de las, bueno, la líder en realidad de Yolanda Ventura, que fue la líder del grupo Parchís, Ujú. que es un grupo de cuando yo era pequeña, que hay un documental, por cierto, si os apetece verlo en Netflix, sobre los usos y abusos que se hizo de ellos como niños, Ujú. como productos laborales, de lo poco que ganaron ellos económicamente y demás, pero cómo lo disfrutaron. Y que yo fue uno de los documentales que hicieron por crowdfunding, y yo participé, y en los créditos está ahí mi nombre, ¿no? Como curiosidad digo, pero Yolanda Ventura, cuando aquí se acabó Parchís y ya no tenía futuro, lo ofrecieron en México y ahí se quedó. Y ahí sigue. Ahora está de vacaciones en España, pero ahí sigue. ¿Pero por qué vengo a decir esto? Porque es muy curioso, porque ella habla como una mexicana. Tú, si no sabes quién es, porque le ha cambiado muy poquito la cara, tú no ¿Crees que es mexicana? crees que es mexicana. Pero sin embargo, ahora, por ejemplo, que está pasando unos días en España, se le nota muchísimo más el acento. Sí, y yo Se transforma. creo que ya eso va a ir desapareciendo. Y hay algo, si nos vamos al mundo del cine, que además siempre nos interesa recomendar películas que nos gustan, y hay una que vimos que creo que representa en este momento mucho de lo que es la globalización y va rompiendo esas barreras. En estos momentos hay una polémica porque se estrenó una película que ganó un premio en Cannes, que tuve la posibilidad además de verla en Cannes, y que está haciendo su recorrido comercial ahora por diversos países, que se llama Emilia Pérez. Sí, que nos encantó. Sí, y además tiene 13 nominaciones a los Oscars. Es Sí. la película con más nominaciones de esta... Además, fíjate, una española nominada a Mejor Actriz. La Digo, Y la española hace de mexicana, realmente ha hecho toda su carrera en México. La actriz Carla Sofía Gascón. Además, es todo a qué vengo a mencionar a la película y lo respecto a abrir esas barreras. Es una película que se centra en México, que habla de una polémica o de una situación que es real de sobre seguridad. el tema de las personas trans. No, y sobre el tema también de el Sí, bueno, hay varios narcotráfico temas. y el Empieza tema con que es un tema delicado, pero es una película que fue hecha por un francés con un crew de actores donde no hay actores mexicanos salvo una actriz, porque la misma Carla Sofía, aunque ha hecho carrera en México, es española de nacimiento. Y está Selena Gómez, que aunque tiene raíces mexicanas, es norteamericana, es de Estados Unidos.
está Zoe Saldaña, que es dominicana y también ha hecho carrera en Estados Unidos y está dentro de la película. Sí. O sea, es un cast. Es un conglomerado porque incluso, fíjate, en el argumento, que no vamos a desvelar mucho, Sí. o sea, eso que tú has dicho está, lo que yo he dicho está, quiero decir, hay como muchos subargumentos que se van enlazando Ujú. y que tiene mucho que ver con lo que hace esa película desde mi punto de vista única y diferente. Te puede gustar más o menos, Sí. incluso de estilos, de formas, es como que va cambiando el tipo de la tipología de la película, el nivel de tensión. Es como una película, pero como que en el global tiene una armonía Ujú. que te hace ver esa diversidad que seguramente en el fondo puede ser lo que pretende mostrar los realizadores o el director, y es lo que puede que sea México. Y la gente, los mexicanos están muy molestos con la película. O sea, La detestan. los mexicanos no ha gustado más fuera que dentro. Sí, y tanto así que, bueno, logró 13 nominaciones a los Oscars. Es una película internacional porque no es norteamericana, pero dentro de la Academia Norteamericana está siendo tratada como una película hollywoodense porque le están dando no solamente la candidatura, la nominación a Mejor Película Internacional, sino que su actriz está compitiendo con otras actrices de primera línea como Demi Moore, como Mickey Madison, como gente ya dentro de la industria, ¿no? Con norteamericano. Está nominada. A mí me pareció muy interesante por la combinación de estilos, de temas, era muy difícil poder coordinar como toda esa bomba explosiva con un musical por medio. Quiero decir, eran como demasiados componentes que tampoco queremos desvelar para poderlos llevar con armonía. Y creo que si algo se consiguió dentro del el berenjenal, diríamos aquí, de la combinación de temáticas, de personajes, de subidas y bajadas de drama, es la armonía que sí se consigue. Ahora bien, que desde Francia la imagen que querían proyectar o no de México es lo que allí moleste, eso ya no lo sé. Claro. Pero que trata 2 o 3 temas como poco candentes y de una actualidad muy... Sí, y además de ese grupo... muy potente, digamos. Ese grupo de trabajadores que la mayoría de ellos han tenido que salir de su país para hacer lo que les gusta hacer, porque Carla Sofía Gascón no logró hacer carrera como actriz en España, sino que se tuvo que ir a México, donde vivió todo lo que vivió personalmente. Zoe Saldaña, que es dominicana, en Estados Unidos. El que hace pareja de Selena, por ejemplo, es venezolano. Es Edgar Ramírez, que es el actor más importante que hay en mi país. Y todos ellos unidos dentro de esta película que ha logrado, tú dices, esa armonía, es eso, creo que esa es la palabra que le viene perfecta, es una armonía, porque más allá de que te guste o no, más allá de las polémicas, hay allí una película que tiene un mensaje claro y que tiene un concepto y una historia que te lleva a conversar y hablar sobre ella, y que bueno, creo que nos habla del momento, pero, o sea, creo que viene perfecto hoy que estamos hablando de nuestras experiencias como inmigrantes, tú que no propiamente, pero sí has vivido. ¿Cuánto viviste fuera de España? Yo en un curso estuve de Erasmus, que es una beca de movilidad europea que se creó para promover que los jóvenes conocieran otras culturas, y tuve la suerte de irme a Metz, en el norte de Francia, en la frontera con Alemania, y ahí viví un curso entero de septiembre a junio. Siempre lo cuento que para mí fue muy importante, porque uno sale como del centro, del etnocentrismo, de lo que está acostumbrado, que es habitual, de lo que vive como natural porque está acostumbrado a ello, ¿no? Una cosa tan simple. Siempre lo contábamos como que cuando llegamos a España con las ayudas de los aviones para acompañarnos en la silla de ruedas, sabíamos que habíamos llegado por cómo nos sonreían. ¡Hola! ¡Buenos días! La sonrisa que ponían, a diferencia de los franceses amargos, todos serios. ¡Bonjour! Y que se ponían todos serios. No lo podéis ver porque de momento no hemos hecho nuestro podcast con vídeo, todo llegará, pero era como una diferencia de no solo el sol que te recibía, que ya era muy diferente de la zona umbría donde estábamos, que no salía el sol, y cuando salía el sol ponte a temblar porque era señal de que hacía muchísimo más frío. Cuando salía el sol en esa zona es porque hace muchísimo más frío y el sol sale como para templar un poco, ¿no? Entonces era la diferencia de aquí, la luz,
sobre todo era el ánimo de la gente, Sí. ¿no? Por eso a mí siempre me gustaba decir que lo ideal sería el civismo de Francia con la alegría de vivir de España, pero que en el fondo no eran compatibles, No. porque la alegría de vivir de España hacía que todo importara poco y que la gente... Ahora estamos más cívicos, ¿eh? Os estoy hablando de hace 20 años ya que me fui, pero realmente eso hacía que la gente pues tenga menos cuidado a la hora de aparcar donde no debe, que las normas no se cumplan tanto, mientras que en Francia todo eso se lleva a rajatabla, pero si se lleva a rajatabla hace que tengan un carácter mucho más serio, más firme, que hace que la vida no se tome Sí. tan alegremente. Quiero decir que a veces es un poco incompatible, ¿no? Y lo ideal sería poder unir lo mejor de ambos mundos, pero no siempre... ¿Tú piensas que, por ejemplo, en ese momento ya la moneda que había integrado toda Europa era el euro? ¿Ya existía el euro? Sí, ya existía el euro. Ya, todavía en Francia aún te ponía porque fue en el 2002 que empezó. Pero en Francia todavía quedaba que te lo ponían francos franceses en algunas partes, igual que en España. En el momento que viajaste todavía Sí. tenía... Okay. Pero- Era la transición, pues. En enero del 2002... ¿Y no crees que eso ha ayudado a esa integración también para la movilidad y para el civismo del ciudadano europeo? Porque a mí me pasó en Francia algo que también me marcó, que fue en todos esos meses que duramos haciendo papeleo y que además fueron todos infructuosos, no avanzamos nunca. Una frase que entendí, me la dijeron en francés, pero la entendí perfecto, que era: mi esposa es europea, usted es extranjero. O sea, ella es española, ella por la zona euro tiene todo el derecho de estar allí y yo tengo otro proceso. Y entonces esa diferenciación, esa frase que me la dijeron en francés, pero la entendí totalmente de que, porque estábamos además estaba con mis hijas y mi esposa en un trámite, se lo dicen a mi esposa, que además con el francés también empezó a moverse. A mí me sorprendió y cuando salimos se lo dije, le dije, es que este es el problema, esta es la gran contradicción del momento y de la situación en que tenemos, en que tú eres europea, tienes todo el derecho a estar acá, pero yo soy extranjero y allí hay una barrera que la misma burocracia o las mismas políticas públicas te llevan a eso o están diseñadas para eso. Y me sorprendió y dije, bueno, a lo mejor en el caso del tema, te preguntaba por el euro, ha sido como ese punto en que ha ayudado a que todos en Europa pues tengan allí como la misma moneda. Entonces, bueno, ya hay como te reconozco, somos... A ver, yo creo que eso ha ayudado mucho a la movilidad y en el fondo, aunque los franceses no sentían franceses, españoles, el sentir que Europa para la movilidad nos ha servido. Quiero decir, yo creo que hoy en día menos obviamente los británicos que se salieron de Europa, el Reino Unido, creo que todos los europeos como que sentimos que Europa ha tenido como ese porqué o esa justificación por el hecho de tener movilidad por todo el territorio. Creo que eso nos ha ayudado mucho, por ejemplo, un país como España, que venía de una dictadura muy larga y más a tener una perspectiva como más abierta a la hora de viajar y eso. Y para mí en particular, obviamente la moneda seguro que ha ayudado a pues eso, ser economías fuertes, países que le llaman los PIG, como Portugal, España, Irlanda, que los llaman los cerdos, los pigs. Ajá. ¿No lo habías oído nunca? No, Grecia, nunca. Grecia, España, creo que es Irlanda y Portugal. Los llaman los pigs dentro de Europa como los cerdos, los menos valorados Sí. de Europa, sí, Wow. porque somos los pobres, la cara pobre de Europa, ¿no? Que es cierto que eso está cambiando, pero Claro. siempre ha sido como esa visión, ¿no? Los países que tenían el control y nosotros. Entonces, yo creo que ahí ha habido un cambio, pero que lo que más ha hecho, o ha hecho muchísimo por este país, para que la gente más joven entendamos bien lo que significa Europa, ha sido lo que comentaba antes, las becas de movilidad europeas, el Erasmus, que era para promocionar las becas europeas entre gente joven, universitaria, que permitían que pudieras estudiar un año, un semestre en otro país como si estuvieras aquí
eh, o sea, como si estuvieras en tu propio país, aprendiendo otro idioma, otra cultura, de manera muy simple y muy sencilla y con ayudas. De hecho, hubo en un momento que eso se intentó quitar y fue tal el revuelo social que Claro. se echó para atrás porque creo que siempre hay alguien que conoce a alguien que te dice lo maravilloso que ha sido esa beca y cómo cambia la dinámica. Claro, porque tumba barreras, hace desaparecer unas barreras y seguramente le da confianza al ciudadano, al individuo de decir, bueno, voy acá a Francia o voy a Italia, por ejemplo, un ciudadano Claro. español, y no se siente un emigrante, sino se siente Claro, un estudiante más, un porque estudiante. viene desde su propia universidad, con Claro. los planes, digamos, coordinados. Y por lo que decías de sentirse o no inmigrante, cuando yo llegué a Francia, a Metz es una ciudad muy industrial, industrializada a tope, de mentalidad muy cerrada en el norte Lo frío que es el norte de Francia, además frío, pero sobre todo una mentalidad muy, muy cerrada. Y yo recuerdo siempre, yo llegué hablando muy bien francés, a diferencia de mi amiga Rosario, que es la persona que me acompañó, que iba a aprender. Okay. Pero la gente no sabía cómo yo hablaba y sobre todo cómo entendía el francés. Entonces recuerdo el primer día, una asociación que se llamaba como Pez en el Agua, con un poisson dans l'eau, que eran Erasmus franceses que habían venido a España a aprender, o sea, de Erasmus, y luego cuando llegaban a su universidad se dedicaban a recibir a los que llegábamos, porque conocían nuestra cultura, a ayudarnos en el proceso de integración, pues eso, a ver cómo se abre una cuenta, cómo se hace la matrícula en la universidad. Y yo recuerdo uno de los primeros días, yo llegué, hablé un poquito, bonjour, porque te estás esperando pues un poco conocer la gente, ver cómo funciona, y recuerdo en un momento dado que nos dejaron en una tienda, me parece que era, y yo escuché perfectamente cómo decían, ¡buah, estos españoles! Vienen aquí, no se enteran de nada, no tienen dinero. Yo lo escuchaba, claro, ellos no eran conscientes de que yo lo estaba escuchando. Y yo oía a los de la asociación diciendo, madre mía, menos mal que no lo entienden, que no sé qué. Y yo me callé, no dije nada, y al rato me puse a hablar con él en francés. Y me dijo, de otro tema. Y me dijo, entonces has entendido. Digo, perfectamente. Digo, ¿ves? Las apariencias engañan. Y luego una cosa que sí que me parece importante señalar aquí, es que yo, por ejemplo, se me rompió la silla de motor a los 3 meses de llegar a Francia. Le había cambiado el motor justo antes de salir y claro, para mí es mi herramienta. Me había ido a un sitio totalmente accesible, claro, con unas circunstancias que no tenía en Alicante como para poder vivir esa experiencia, y de repente se rompe la silla, no me la puede dar la Seguridad Social porque no hay reunión de quienes la dan hasta dentro de 6 meses, entonces me quedaba el resto del año sin silla de motor y todo lo que buscaba con mi independencia allí no lo lograba. Total que con mis padres decidimos que no pasa nada, que hay que comprar una. Y vamos a una ortopedia cerca de donde vivíamos, en el centro de Metz, y dijeron que no, que de ninguna manera me vendían la silla. Porque no podía ser que una española no se lo diera a la Seguridad Social, que ellos no se lo creían y que no tenían ningún tipo de garantía, que no les servía mi cuenta española, no servía absolutamente nada. Solo si tenía el apoyo de una persona francesa. Y tuvo que venir una amiga mía francesa, que por cierto era de familia uruguaya y había estado 1 año viviendo en Uruguay, para avalarme y explicar. Y gracias a ella pude comprar la silla. Y eso pasó hace 20 años, en el 2005. O sea que sí puedes sentir en cierta forma esa doble discriminación que se puede ver. Primero porque está en la silla, total, no habla francés, no se entera, y luego... Pero al final resolviste, ¿viste? También sí. Los sistemas están creados para que uno resuelva, sí. Y creo que al final del cuento y de todo, siempre sale el sol para todos. Sí, no, y además uno va creciendo, va aprendiendo, claro, va viendo qué cosas de su cultura le gustan y cuáles no. Y cuáles no. Cuando tú no sales, te crees que lo tuyo es lo mejor, ahí no me interesa, sí, y no llegas como a tener esa apertura, ¿no? Tú lo puedes contar mejor que yo, pero creo que eso, ¿no? Es como la apertura de mente, las oportunidades, y decir, bueno, esto no me gusta tanto, esto me gusta más, pero puedo verlo y puedo experimentarlo, y desde ahí decidir, ¿no? Que si no tengo la oportunidad, como no me he movido de otra manera, creo que eso es
lo normal, lo que me gusta y no, Así es. no veo otras opciones. Sí, sí, totalmente. Y sirve para incluso, no solamente migrar, a veces hasta viajar te ayuda, viajar en corto. Yo que tuve el privilegio, porque sin duda y estoy muy consciente de mis privilegios por la carrera o las carreras que estudié, tuve la posibilidad de viajar a otros países varias veces estando en Venezuela y siempre esos viajes me reconciliaban con mi país, porque veía cosas allí, tanto de la gente, como de la estructura, como de las cosas que yo decía, bueno, pero se parece. O sea, un trancón en horas pico, carro full, no puedes tomar un autobús, o no hay mucho atasco, no puedes avanzar los carros y pierdes tiempo, o si te montas en el metro hay gente pidiendo dinero y que te puede parecer incómodo. Lo ves en Caracas, como lo ves, o lo he visto en Nueva York, o lo ves en Chicago, o lo ves en Buenos Aires, o lo ves En la liga. o lo ves o lo ves en Madrid, o lo ves, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas. Siempre, como te digo, te sirve, te va abriendo la mente. Y a lo que siempre voy a estar en contra es a que, más allá de la visión que uno pueda tener, sea el fin de todo, el resolver y el estar como constantemente buscando la manera de sobrevivir. Creo que sobrevivir no es, uno quiere vivir, uno no quiere sobrevivir. Entonces creo que allí también es como algo que a mí me lleva a decidir y a definir. Creo que es mejor esto por acá en este momento que seguir sobreviviendo o seguir resolviendo. Sí, yo también ahí me gustaría aportar algo que creo que es muy importante, y es ser conscientes de que todos somos personas, que nadie, a no ser que sea muy aventurero, que también lo hay, pero por gusto, sin más, sin necesidad, se cambia de país. Quiero decir, y hay que valorar o hay que sentir que son personas, y que la vida cambia y las situaciones cambian, y hoy puedes ser tú y mañana puedo ser yo. Entonces tratemos a las personas como personas, entendamos lo que están viviendo, que no deja de ser un duelo, ¿no? O sea, el cambio de país, de cultura, de dejar tus cosas atrás, y tratemos de acercarnos lo más mínimo posible como personas, y no desde el desconocimiento de, ay, esto no me gusta, no miro, no quiero saber, ¿no? Desde ese rechazo. Creo que eso ayudaría mucho. Y bueno, en ese proceso creo que estamos también nosotros como amigos, y que ha ayudado un poco a vuestra integración, y a mí me ayudó mucho como persona a crecer y a seguir aprendiendo. Igual en algún momento me debes el viaje a Venezuela, eso seguro. Claro, yo creo que Con tu viajaremos. familia. Sería maravilloso hacer un capítulo desde Venezuela, nosotros hablando. El especial ahí. El especial, sí, señor. Sí, yo creo que llegará, y bueno, tendremos que probar en algún momento las hallacas en la Navidad. Eso ha quedado pendiente. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias por el rato. Siempre es maravilloso conversar contigo, Laura. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Esperemos que vosotros también. Sí, y nos pueden escribir y se pueden suscribir, que eso es importante que decirlo en los podcasts, que se suscriban, que eso es bueno, y que nos escuchen y que compartan estos capítulos que estamos haciendo nosotros por el gusto de conversar y de comunicarnos. Y también si queréis sugerirnos temas o cosas que os apetezcan que hablemos, también. Y nos perdonáis si a veces hablamos mucho de Latinoamérica, pero realmente, como sabéis que a mí me apasiona, se me va por ahí, pero... Sí. Ahí es cuando nuestros universos se unen. Sí. Bueno. Pues muchas gracias y seguimos. Sí, chao.